Está ocurriendo lo que nadie esperaba y todos temían. La OMS teme por una nueva pandemia. Ya son más de 300 casos en todo el mundo. Viruela del mono, un virus que podría causar más muertes que el COVID-19, ya que su variante del África Central o de la cuenca del Congo tiene una tasa de mortalidad de casi el 10%, casi 4 veces más que el COVID-19. Un virus que solo lo encontrábamos limitado a la selva africana, ya se esparció por todo el mundo, comenzando con sus primeros casos confirmados en Europa, en donde los casos siguen en franco aumento, llegó a Latinoamérica. Ya existen casos confirmados en Argentina y en México. ¿Estábamos equivocados y en realidad estamos en un serio peligro y a punto de padecer una nueva pandemia? Soy el doctor Diego Iván Alarcón y soy cardiólogo del staff de Cardiopal. La OMS está preocupada, está pasando algo que no esperaban para nada y llaman una alerta mundial. Ya existen casos de contagios de viruela del mono entre humanos y humanos en personas que no viajaron a la zona africana, a la zona endémica de circulación del virus viruela del mono. Los casos están en un franco aumento, sobre todo en países de Europa como Portugal, el Reino Unido y España. Y lo más llamativo es que ya ha llegado a Latinoamérica la infección por el virus viruela del mono y encabezan la lista de países con casos sospechosos y confirmados países como México y Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo? La OMS hace un llamado de alerta para que estemos atentos al comportamiento de este virus. El contagio entre humanos es cada vez más frecuente y es por esto que tenés que conocer los síntomas de la infección por el virus viruela del mono. Puede comenzar como fiebre elevada, dolores articulares y musculares muy similares a los que ocurrían por la infección por el COVID-19, hinchazón de ganglios linfáticos en las zonas del cuello y la ingle, decaimiento o cansancio extremo, rash o erupción cutánea. Esta va a comenzar sobre todo en palmas de las manos, plantas de los pies y en la región de la cara. Y tiene las siguientes características que tenés que reconocer y te quiero mostrar. Comienzan como manchas rojas o pequeños puntos rojos en las zonas que te comenté anteriormente. Estas se van a empezar a sobrelevar y a asemejar a granos rojos, las cuales se van a llenar de líquido en su interior, un líquido muy parecido al agua, formando vesículas o ampollas que están repletas de virus y son muy contagiosas, extremadamente contagiosas y peligrosas para el contagio humano a humano. Luego, este líquido similar al agua se va a empezar a sobreinfectar por bacterias y va a formarse pus, granos purulentos, las cuales podrían complicarse con infección dentro de nuestro torrente sanguíneo, generando infecciones gravísimas que podrían atentar contra nuestra vida. Y llegando a las 2 a 4 semanas, estas ampollas llenas de líquido purulento se van a empezar a romper. Y no solo eso, podrían romperse mucho antes por el prurito, por la picazón que generan este tipo de lesiones, hasta llegar a la curación o no, llegar a la forma grave de la enfermedad en donde tenemos una infección sistémica de nuestro cuerpo y muy grave para nuestra salud. ¿Y por qué insisto en las lesiones en la piel? Te digo por qué. Estas lesiones están repletas de virus y si yo me rasco y rompo estas ampollas, estas vesículas llenas de agua o líquido purulento, dependiendo de su evolución, voy a esparcir ese virus en el ambiente. Todo lo que yo toque después con mis manos, los objetos, van a quedar repletos del virus viruela del mono. Y lo que hace esto es que este virus y estas lesiones tomen contacto con nuestro ambiente, con objetos y queden repletos de virus. Entonces, si otra persona toma contacto con estos objetos, pueda lograr infectarse. Y no solo eso, estas lesiones también pueden aparecer en nuestra faringe, en nuestra mucosa orofaringea, y puede ser hasta muy dolorosa. Y al romperse estas ampollas dentro de nuestra garganta, de nuestra faringe, podemos emitir esas secreciones al hablar o toser y transmitir el virus humano a humano por estar en contacto con nuestros fluidos corporales. Principal fuente de contagio hoy en día entre humano y humano, nuestros fluidos corporales como la saliva. También se están reportando casos por contacto sexual y no se sabe si es por el contacto con las secreciones del acto sexual o por el contacto humano que existe cuando tenemos relaciones sexuales. Entonces, se reportan cada vez más contagios de humano a humano y estas podrían ser las causas claves y el motivo por el cual esto está pasando y la OMS está preocupada. Está quedando casi en el olvido
ese antiguo contagio simio-humano, ese contacto que tenían los cazadores o las personas que viajaban a la región del África Occidental o el África Central y tenían contacto con estos animales, con las secreciones o comían carne de animales contagiados. Esto está quedando casi en el olvido y hoy en día es un poco más frecuente el contagio de humano a humano. Pero por suerte tengo una buena noticia. Hasta el momento la gran mayoría de casos confirmados se dan por la variante del África Occidental, la variante que causa la enfermedad leve, una variante que podría tener una mortalidad hasta un 1%, muy baja, al contrario de lo que ocurre con la variante del África Central o de la cuenca del Congo, que es la que causa la forma grave de enfermedad y tiene una tasa de mortalidad hasta un 10%, y te repito, es muchísimo más alta la posibilidad de morir por esta variante del África Central que por el COVID-19. Por suerte, esta variante del África Central o de la cuenca del Congo que causa la enfermedad grave sigue confinada a la selva africana y todavía no se esparció a nivel mundial. Aunque tendremos que esperar cómo se comporta, cómo es el comportamiento de este virus viruela del mono. Tenemos que estar muy atentos. ¿Y quiénes están en un serio peligro y tienen grandes posibilidades de padecer la forma grave de la infección por la variante del África Central? Bueno, te lo voy a contar ahora. Son las personas con las defensas bajas, pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo las personas con HIV-Sida, pacientes ancianos o niños pequeños, pacientes portadores de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares como infarto cardíaco, enfermedad renal crónica, diabetes, obesidad. Son personas frágiles que al tomar contacto y al contraer la infección podrían generar la forma grave, teniendo cuadros severísimos como son sepsis, encefalitis, neumonías, cuadros que podrían causar la muerte del paciente. Pero a su vez existen personas protegidas, personas que son casi inmortales ante la enfermedad. Son personas entre 45 y 55 años que han recibido la vacuna contra la viruela humana, vacuna que puede tener una reacción cruzada de anticuerpos y generarte protección contra este virus viruela del mono. Y esto es un dato esperanzador, por lo cual ya sabemos que la viruela humana ha sido erradicada como infección, gracias al accionar de las vacunas. Y entonces la ciencia, ¿qué está haciendo para tratar esta enfermedad? ¿Hay un tratamiento curativo? ¿Hay un tratamiento que me lleve a la curación de esta infección por el virus viruela del mono? Se están realizando estudios con antivirales que podrían ser efectivos contra las formas graves de la enfermedad de la infección por viruela del mono. En los Estados Unidos se están utilizando antivirales como el tecovirimat y el cidofovir, que podrían ser eficaces para las formas graves de la enfermedad, pero tienen como contra de que son fármacos muy caros, extremadamente costosos y que están poco disponibles para ser utilizados por la comunidad médica. Y te repito, se están probando para las formas graves de la enfermedad que tienen demasiada mortalidad. Y en el resto de los países lo que se tiende a hacer, como en la gran mayoría de las enfermedades virales en donde el cuerpo termina curándose solo luego de un periodo aproximadamente de 14 días, es el tratamiento sintomático, frenar la progresión de los síntomas para que la persona transite la enfermedad de una manera mucho más benigna. También se suelen utilizar antibióticos en caso de sobreinfecciones bacterianas, que son cuadros gravísimos que pueden atentar contra la vida del paciente, y como te nombré anteriormente, puede haber cuadros de sepsis, encefalitis y neumonía, infecciones gravísimas y con un pésimo pronóstico. Y para ir terminando, te vamos a dejar las recomendaciones para prevenir la infección. Evita viajar a zonas endémicas donde circula el virus, ya las zonas del África y Europa donde los casos están en aumento. Evita tener contacto con los animales que porten la enfermedad y sobre todo con los humanos que sean casos sospechosos o confirmados. Cada vez hay más contagio humano-humano, entonces es clave el distanciamiento social de personas sanas con pacientes sospechosos o confirmados con la infección del virus viruela del mono, y todas las medidas de higiene que utilizábamos para el COVID-19. Utiliza el barbijo en caso de que estés cerca o en contacto con personas que sean casos confirmados de la infección. Recordá que a través de las microgotas que generamos al hablar y al toser podría generarse contagio humano a humano. Si estás al cuidado de algún familiar en el que estás realizando las curaciones de las ampollas o vesículas, que suelen ser lesiones muy dolorosas, evita tener contacto directo piel a piel. Utiliza guantes y ponete barbijo. Lavate bien las manos, ventila bien los ambientes de tu hogar y sobre todo
ante cualquier duda o síntoma, consulta a tu sistema de salud. Y bueno, te agradezco por haber llegado hasta el final del video. Vamos a estar haciendo actualizaciones sobre temas de interés en medicina y salud. Seguinos en nuestras redes sociales, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta a los videos si realmente te interesa nuestro contenido y bueno, será hasta el próximo video.